¿Perdón? Y aquí una vez, y en inglés. Ah, ya, esa también vale. Ya, pero la idea es que empiecen a ser como objetivos con respecto a lo que están haciendo ustedes, ¿ya? Y lo que hacen sus compañeros. ¿Ya? Yo sé que ustedes pueden decirle que está, ponerle puro 5, o sea, o, de 5, o 7 directamente, ¿ya? Y decirle que está todo bien, pero en realidad saben que tal vez no. Entonces la idea es que vayan mejorando ustedes, ¿ya? O sea, que esto es como prepararse para después, ¿ya? Y si no, si les pones puro 7, entonces la gente no va a mejorar, obviamente. Ya, entonces la idea ahora es ver qué pueden mejorar en cuanto a la presentación. ¿Ya? El contenido es súper importante, pero también tienen que ver temas de cómo la gente se expresa, ¿ya? Cómo está el formato de la evaluación, ¿ya? Si se entiende, tiene la letra muy pequeña, que los colores sobresalen demasiado y entonces se pierde la letra, ¿ya? No hay contraste, las figuras son pequeñitas, de ese estilo de cosas, ¿ya? Entonces tienen que empezar a ver también ese tema en cuanto a la comunicación, ¿ya? La comunicación es súper importante ya en ingeniería, porque de ello depende que ustedes aprueben o no aprueben, bueno, la tesis puede ser, ¿ya? Pero yo hablo de proyectos, ¿ya? Y cuando tengan que presentar un proyecto, por ejemplo, a empresas, ¿ya? O a su jefe, la idea es que esté en una presentación acorde al nivel, ¿ya? De ingeniería. Entonces eso también tiene que mejorarlo ahora, ¿vale? Ok, bueno, entonces, las manos, ¿quiénes son voluntarios? A ver, Profe, nosotros podemos partir. ya, Vamos a presentar sobre Kamichibai. vale, un segundo, un segundo. Va Bastián primero, ¿no? O no sé. Da igual, levantaron la mano igual, no sé qué. Ah, pero tú hablaste primero. Ya, y después va, espera, perdón, Nicolás Quesada, ¿sí? Nicolás, Ok. vale. Entonces va Bastián, después Nicolás. Y después Eh, ya, ¿sí? ¿Qué más? Nosotros también, profe, después. ¿Podemos? ¿Quién es? ¿Quién es? Carlos Cifuentes. Carlos Cifuentes. Ya, Profe, después yo, Carla Poblete. Carla. Ya, por ahí. Y luego ya seguimos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver aquí es el Kamishibai. Ya. bueno, nosotros como grupo vamos a presentarles sobre la herramienta de Kamichibai. El grupo está conformado por Camila Ganga, Martín Bustos, Brian Iturra y Bastián Bravo, quien le habla. ¿Puedes pasarla, por favor? Brian. ¿Qué es el Kamichibai? El Kamichibai es una herramienta de gestión utilizada en el entorno TPS, que significa Toyota Production System, la cual nos proporciona una guía para realizar auditorías en los procesos de una empresa. En esta se utilizan las cartas Kamichibai, que estas son enfocadas en aspectos tales como el orden, la limpieza, la estandarización del trabajo, la calidad, entre otras características que se pueden tomar en una empresa. Aún así, esta herramienta es utilizada por las empresas como un complemento, ya que esta no puede sustituir las auditorías que ya están establecidas por la empresa. ¿Cómo funciona? Esta normalmente se presenta en un tablero, en un lugar que es accesible para todo el personal de la empresa, que se encuentra cerca de los mismos lugares de trabajo. Dicho tablero contiene las tarjetas de auditoría Kamichibai, las cuales incluyen la información para examinar los procedimientos que tienen las distintas entidades, en donde se pueden ver los puntos a revisar por área y los procesos como el trabajo estandarizado. Las instrucciones de trabajo, la seguridad y, el control, los controles visuales, entre otros que pueden irse verificando a través de las tarjetas.
Este deber se debe revisar diariamente por los encargados de la empresa o los líderes de los equipos, para que en caso de tener algún problema, este pueda ser solucionado inmediatamente por los encargados o por los gerentes. ¿Para qué sirve esta herramienta? Nos sirve para proporcionar una guía para las tutorías, las cuales nos ayudan a identificar las falencias en los procesos y procedimientos de algún tipo de empresa. ¿Qué se necesita para aplicar esto? Se necesita identificar por parte de los mismos empleados lo que se va a controlar y definir respecto a los puntos que se necesitan revisar en la empresa, o sea, las falencias que se están presentando hacia ellos mismos. ¿Puedes cambiarle de por favor? La interpretación de las tarjetas, existen dos tipos de colores, que están las verdes y las rojas. Estas se colocan en el mismo tablero de forma apilada y se ordenan por turnos para que los empleados puedan verificar los problemas presentes. Cada turno toma una tarjeta al azar y hace la auditoría, que esto se hace respondiendo unas preguntas que tienen las mismas tarjetas y en donde los mismos empleados van a definir si es que esta se cumple o no se cumple, siendo verde en el caso de que se cumple y siendo rojo en el caso de que haya una falencia o una falta de algo dentro de la empresa. Esto depende más bien del problema que se esté presentando por parte de los empleados para que los mismos gerentes puedan actuar de manera rápida ante los problemas que se presenten. Eh, Nosotros encontramos un ejemplo sobre el uso del Kamichibai en una empresa del sector automovilístico, la cual esta es una compañía que cuenta con alrededor de 280 personas que fabrican flexibles para tubos de freno hidráulico, aire acondicionado y dirección asistida con maquinaria pesada. En donde el método Kamichibai fue instaurado debido a que en la empresa se producían muchos accidentes laborales por una mala utilización de los EPI. Los EPI son los implementos de protección individual que se usan en esta empresa. Por lo que he utilizado en esta empresa para que todo el personal pueda definir las deficiencias en los implementos de protección individual. En esta empresa los empleados cada día deben rellenar el tablón Kamichibai con un informe que refleja la efectividad de cada tarea realizada dentro de la empresa. En donde al principio, antes de ejecutar esta herramienta, existían muchos accidentes laborales con las maquinarias. Y también los empleados tenían falencias con respecto a la seguridad y el uso de las maquinarias que ellos mismos estaban utilizando. Y gracias a la implementación del tablón, ya que los empleados daban a conocer las deficiencias que se presentaban en la empresa, lograron reducir casi prácticamente a ningún accidente dentro de las jornadas laborales. Y eso sería como lo que encontramos sobre el ejemplo del uso del Kamichibai. Eso sería todo, profe. ¿Aló? Ya, ¿estamos listos entonces? 6 minutos duró la presentación. Ya, está bien. Entonces ahora ustedes tienen que soportar la ronda de preguntas, ¿ya? Que sus compañeros Ujú. van para bombardear con preguntas. ¿Ya? ¿Sí? Por favor, pregunten.
Creo que no, no Eh, hay pregunta. no hay No, pregunta. Bueno, eso, yo quería preguntar sobre en la diapo donde presentaron como la empresa que lo tenía instaurado. Como que no me quedó muy claro cómo era el funcionamiento. Eh, Pucha, más que nada, como es una empresa del sector automovilístico en donde se usaban maquinarias pesadas para construir ciertos implementos que son necesarios para el auto, en donde las mismas personas tenían que ocupar las máquinas, por decirlo, eh, y ocurrían muchos accidentes laborales. Entonces, a través del tablón, ellos fueron como informando hacia los gerentes, los jefes de la empresa, todas las deficiencias que estaban encontrándose hacia ellos mismos, como ya sea, por ejemplo, el uso del casco, guante, el uso de ciertas maquinarias o cómo debería usarse cierta maquinaria. Y gracias a la implementación de la herramienta lograron como suplir todas esas falencias. Eso era como más que nada la forma en que utilizaron el método en esta empresa con respecto a las protecciones de los empleados. Perfecto, gracias. ok. ¿Alguien más? Levante la mano, levante la mano y lo voy a... Bueno, no hay nadie. Lo que pasa, bueno, es que, a ver, la pregunta del millón, ¿se pronuncia Kamishibai o se pronuncia de otra forma? ¿Lo buscaron esto Oye, en todos lados nos parecía como Kamichibai, así que no sé si es que se pronuncia de alguna otra forma. fueron, lo pusieron en japonés, así como para saber? No, 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 buscamos eso. grave error. Bueno, no, se supone que Kamishibai se pronuncia Kamishibai, ¿ya? Se supone que está como, se pasa del alfabeto al latino, bueno, ya, Claro, y lo lo que tendríamos. encontramos harto fue que era más que nada, no era como, al principio no era como enfocado a las empresas, sino que era más que nada como para la lectura, como para la lectura de niños, para que ellos pudieran como entender de buena manera como lo que se está intentando explicar, ya que tiene que ser como menos interactivo con el tema del tablón y con toda la información que se presenta ahí. Vale, Y en ya, eso no lo japonés se sabía. refiere como al teatro de papel. Esa es la Claro. traducción japonesa. Ah, ya, entiendo. Vale, sí, sí, tiene sentido ahí. Bueno, a ver, la presentación, o sea, el formato está más o menos bien, ¿ya? O sea, más o menos bien. Entonces ahora se supone que tienen que tener, sus compañeros deberían estar llenando ya la tablita y por mientras yo les voy haciendo los comentarios, ¿ya? A ver, el primer punto en cuanto al formato es, eh, aquí hubo algunos fallos, ¿ya? O sea, está bien estructurado, o sea, se ve bien claramente, o sea, las letras, ¿sí? Eh, pero si uno pasa, por ejemplo, a la siguiente, Bray. aló, ¿ya? Aquí hay algo que falta, ¿ya? Entonces, bueno, en estas presentaciones que son cortitas, más o menos se puede perdonar, ¿vale? Pero el numerito, ¿ya? El numerito, con el numerito yo sé dónde tengo que preguntar, ¿ya? Entonces, la pregunta de sus compañeros, en la diapositiva esa donde ustedes hablaban tanto, ¿ya? En lugar de haber dicho eso, me dicen, mira, vea la diapositiva 5 o lo que sea, ¿ya? Entonces, traten de poner el número, ¿ya? Cuando son presentaciones, más o menos de 10 minutos por ahí. ¿Sí? ¿Hello? ¿Ya? Luego, bueno, la idea también es poner un índice. Bueno, el micrófono es, ojalá, cuando quieran compartir algo, ponen el micrófono, ¿ya? Si no, mejor lo pagan. El tema es, aquí en estas 4 ideas, ¿ya? En las 4 ideas, está, se puede hacer así, ¿ya? Pero uno tendría que ir apuntando, ¿sí? O con el puntero, no sé, con el mouse o si está enfrente en
en un salón tienen que empezar a apuntar, ya para decirme dónde tengo que leer directamente, dónde tengo que apuntar la vista. ¿Ya? Aquí no podía, entonces no sabía de cuál estaba hablando, cuál punto, y estaba desconcentrado el lugar. Tú hablabas una cosa y yo estaba desconcentrado pensando de qué es lo que estaba hablando. ¿Ya? Entonces eso, para no complicarse la vida, bueno, pueden poner 4 diapositivas diferentes y listo. ¿Sí? Ok. Pero eso, ¿sí? ¿Más o menos se capta? Sí, se capta. Ya. Bueno, aparte de eso, lo otro era un pequeño índice, ¿sí? Eso también sería, bueno, en esta presentación vamos a hablar de esto y luego esto, ¿ya? Y entonces se comienza. Ya como Eh, una pequeña introducción a... Eso también es otra cosa, es que depende mucho de los estilos, ¿ya? Entonces, Claro. cuando en esta forma, en este formato así, con presentación corta, ¿ya? Tú tratas de poner un tema, ¿sí? Sobre la palestra, no pasa nada, ¿ya? Pero en temas cuando ya tienes unas presentaciones más largas, ¿ya? Tienes que presentar resultados y cosas del estilo, entonces mejor hacer una presentación que tenga índice, que tenga numeritos, ¿ya? Que no confunda al oyente, ¿ya? Con dónde tiene que mirar, de ese estilo. Luego lo que sí me faltó, ¿ya? O sea, por ejemplo, la claridad, la presentación puede estar bien, ¿ya? Siempre y cuando hubiera apuntado, ¿ya? Eh, Luego el marco teórico, sí, está bien, ¿ya? Manejan bien la teoría, pero con el ejemplo, bueno, faltó un poco aterrizar un poco el tema Claro. a la realidad, Igual ¿ya? nos costó mucho encontrar como una empresa en donde estuviera como el modelo, porque por lo general no explican como estas cosas en la empresa, o cómo solucionan sus problemas. Tampoco encontramos como un ejemplo sobre esta misma empresa de cómo, por ejemplo, alguna de las falencias que lograron, sino que solamente nos decía, claro, se redujeron los accidentes laborales, ¿no? Como así en grandes palabras. Entonces no era como mucho lo que pudimos encontrar con respecto a la utilización de la herramienta. Sí, 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 te entiendo. Sí, a veces uno se encuentra con estas cosas y pone lo que hay, ¿no? Ya tampoco la idea es inventárselas, pero, pero bueno, o sea, si tú dices eso, que no hay mucha información, ya, pero en todo caso, el ejemplo, cuando dices que estas tarjetas funcionaban, o sea, ponían en un tablero, pero el tablero ese no había alguna figura así como que saliera lo que contiene el tablero, o lo que, por ejemplo, En tenían las en la tarjetas que siguiente diapo preguntas. muestra más o menos cómo es. Es un tablero que se divide en dos, en donde está como en un lado el lado verde y en un lado ahí, claro. Ya. Entonces ahí se van apilando solamente las tarjetas. Como, o sea, así no aparecía, que solamente los empleados iban apilando como ya. Las tarjetas traían ciertas preguntas, entonces si se cumplían todas en el lado verde y si no en el lado rojo, pero era como más que nada un tablón representativo, no era como para definir la idea si es que se cumplía o no se cumplía, más que nada. Ya, pero ese tablero, por ejemplo, no estaba dividido, por ejemplo, en áreas o algo así. Las tarjetas son las que se dividen como en áreas. O sea, dependiendo de las preguntas que lleve la tarjeta, es como un área de... Así eran como las áreas divididas. Ya, o sea, yo pongo un montón de tarjetas verdes y otro montón rojo y luego alguien las verá. ¿Así? No, me refiero, por ejemplo, ya en nuestro ejemplo de la empresa del sector automovilístico, puede ser, no sé, se cumple con el uso de casco, los implementos, o también como preguntas, sí, entonces ahí los mismos empleados van como definiendo si es que ellos lo ven, si es que se cumple o no se cumple. Entonces son preguntas que van directamente específicas a cierta empresa. Entonces, la misma empresa define como las áreas que quiere tocar, por Ya, decirlo así. pero ¿dónde se ponen directamente? ¿Como en un buzón o se ponen No, es como una cartulina, por decirlo así, y ahí es donde se divide, sino que se van colocando como las tarjetitas nomás. Ya. Ah, vale. Bueno, entonces esos temas, o sea, para evitarte que la gente pregunte estas cosas así, uno pone el ejemplo visual, ¿ya? O sea, si hay algo
que efectivamente, o sea, muestre ahí cómo se hace, o sea, lo pone y luego tú lo explicas. ¿Ya? Esto es mucho más fácil, ¿ya? Que explicarlo ya directamente. ¿Ya? Como dicen, la imagen vale más que 1000 palabras, ¿vale? Entonces tienes que apoyarse en eso. ¿Ya? Pero está bien, ¿sí? Aquí en esta parte. Luego, en el ejemplo, bueno, eso... la información la buscaron en español o en inglés. En español, ¿Y por qué en inglés no? porque no estamos muy familiarizados con el inglés. No, no, pero yo creo que ya a esta altura no es que no sepan inglés, no pasa nada, ¿ya? Pero hay una cosita que se llama RIA, traductor o algo así, ¿no? Que ¿No? te traduce toda la página. No, Ya, pero se entonces, nos hizo más fácil, o sea, se nos compatibiliza un poco más el tema del español, pues entonces, sí, no, no, pero si uno no encuentra información, por ejemplo, ya, esto es lo que pasa generalmente, ¿ya? Eh, no hay mucha información en español de algunas cosas, entonces uno ya directamente, o si no sabe la palabra, la traduce y luego la busca, ¿ya? La busca ahí en inglés, y ahí va a tener mucho más, tal vez, resultados, ¿ya? Entonces uno después, si quiere poner un ejemplo, pone en la imagen, ya, pero en inglés, y ya puedes saber más, o sea, puedes tener mucho más, se amplía el abanico, ya, de información. ¿Ya? Y independientemente si uno sabe o no sabe inglés, ¿ya? Eh, no se compliquen la vida con eso, o sea, si ustedes saben que van a trabajar en Chile, bueno, no pasa nada si amplían el abanico a mostrar cosas en inglés también, ¿ya? Así que eso. Eh, bueno, las preguntas bien, las respondieron bien, ¿ya? Eh, Eso, el ejemplo lo dijeron bien, sí, pero falta un poco más de contenido en las diapositivas, ¿ya? Generalmente se hacen conclusiones, ¿ya? Y las conclusiones generalmente son escritas, ¿ya? Unos pasitos, ton, 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 y en este, bueno, hemos visto esto y esto, ¿ya? O hemos visto esto y los resultados fueron esto. Y nuestro proyecto, bueno, o lo que sea, ya, y esta herramienta mostró que es una herramienta eficaz, o el método es una herramienta eficaz para disminuir, no sé, los accidentes, ¿sí? Listo, ¿ya? Pero unas cosas cortitas, ¿ya? Pero sí que tiene que ir, ¿vale? ¿vale? Ok, gracias. Siguiente. Entonces viene Nicolás. Profesor, Sí, una consulta que no me quedó claro esto de la evaluación. Eh, ¿Todos tenemos que evaluar a los demás grupos o es una persona por equipo que evalúa al otro equipo? no, todos, todos, Ah, ya todos. Ya. todos. ¿Ya? Y Eso después era. sacar un Gracias. promedio, ¿no? Bueno, sí. Ya. ¿Se ve Eh, la diapo? sí, pero se ve pequeño. O sea, falta el F5 y ya con eso estamos. Ya, nosotros vamos a hablar de filosofía del TPM. Los integrantes son Gerald Fernández, Camila Jarabrán, Catalina Miranda, Patricio Vidal y quien le habla Nicolás Quesada. ¿En qué consiste la filosofía del TPM? El TPM o Total Productive Maintenance, que se traduce como mantenimiento productivo total, es una idea que surgió en Japón con el objetivo de eliminar las pérdidas de producción que se daban por el mal estado de algunos equipos. Esto suponía las 0 averías, el 0 tiempo muerto, 0 defectos achacables a un mal estado de los equipos y que no existieran pérdidas de rendimiento o de capacidad productiva debido a estos mismos equipos. Existe una eterna pelea entre lo que es mantenimiento y producción. El mantenimiento en sí ha sido visto tradicionalmente como una parte separada y externa del proceso productivo. Sin embargo, al emerger el TPM, se denota esta necesidad de integrar este departamento de mantenimiento y el de operación o producción para poder mejorar así la productividad y la disponibilidad. Este criterio se basa en 5 principios fundamentales, que son la participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los operarios de planta, incluyendo a todos y cada uno de ellos que permita garantizar el éxito del objetivo. La creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima eficiencia del sistema o eficacia global.
la implementación de un sistema de gestión de las plantas productivas, tal que se facilite la eliminación de las pérdidas que se producen, la implementación del mantenimiento preventivo como un medio básico para alcanzar los objetivos, y la aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de la producción, en el que se incluye el diseño, el desarrollo, las ventas y las direcciones. Dentro de las 6 grandes pérdidas que se producen en las empresas, desde una mirada de la filosofía del TPM, se considera que cualquier máquina que esté parada para efectuar un cambio, cualquier máquina averiada, máquina que no trabaja a su 100% de capacidad o que simplemente no es capaz de fabricar productos o que los fabrica defectuosos, se considera una situación intolerable que produce pérdidas para la empresa, por lo que estas máquinas deben considerarse improductivas en todos los casos mencionados. Dentro del TPM se identifican 6 fuentes de pérdida, que son los fallos del equipo, los cuales producen pérdida de tiempo inesperadas, la puesta a puntos y ajuste de las máquinas, que producen pérdidas de tiempo al iniciar una nueva operación, la marcha en vacío, que son esperas y detenciones menores, en este caso pueden ser averias menores, durante la operación normal, las cuales producen pérdida en el tiempo, ya sea por problemas de instrumentación o pequeñas obstrucciones, la velocidad de operación reducida, lo que quiere decir que el equipo no funciona a su capacidad máxima y que produce una pérdida productiva al no obtener la velocidad de diseño del proceso. Los defectos en el proceso, que producen pérdidas productivas al tener que rehacer parte de él, reprocesar productos defectuosos o complementar actividades que no fueron terminadas. Y por último, las pérdidas de tiempo propias de la puesta en marcha de un proceso nuevo, una marcha en vacío o un periodo de prueba, etc. La implicación del operador en las tareas de mantenimiento. Desde un punto de vista práctico, el implementar el TPM en una organización significa que el mantenimiento está perfectamente integrado en toda la producción. Y este mantenimiento se diferencia en 3 niveles. El primer nivel corresponde al nivel del operador, que se ocupará de todas las tareas de mantenimiento operativos muy sencillas, como son la limpieza, los ajustes, vigilancia de parámetros y la reparación de pequeñas averías. El segundo nivel, el nivel de técnico integrado, es dentro del equipo de producción en el que hay menos de una persona de mantenimiento que trabaja conjuntamente con el personal de producción. Y este es uno más de ellos. Esta persona está encargada de resolver los problemas de más calado, como son las necesidades de mayor conocimiento, y está ahí cercano para poder no avisar ni esperar a nadie para poder ser reparado. Y el último punto corresponde a la interacción de los mayores niveles, que esto serían las revisiones programadas que implican desmontajes complejos, los ajustes delicados o cualquier operación que requiera la maquinaria, y que se cuenta con un departamento de mantención no integrado en la estructura de producción, el cual va a manejar todas estas herramientas. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí. Ya. La implementación del TPM en una empresa. Se desarrolló un método de 7 pasos cuyo objetivo es lograr el cambio de actitud indispensable para el éxito del programa. La fase 1, aseo inicial. En esta fase se busca limpiar las máquinas, se implementa además un programa de lubricación, se ajustan sus componentes y se realiza una puesta a punto del equipo. En la fase 2 se toman medidas para descubrir las causas de la suciedad y las fallas. Aquí se deben evitar las causas del funcionamiento irregular, como por ejemplo las fugas de aceite. Se mejora el acceso a los lugares difíciles de limpiar, de lubricar, y se busca reducir el tiempo que se necesita para estas dos funciones básicas. En la fase 3, preparación de procedimientos de limpieza y lubricación, en esta fase aparecen de nuevo las dos funciones de mantenimiento primario asignadas al personal de producción. Se prepara en estas fases procedimientos estándar, con el objeto que las actividades de limpieza, lubricación y ajustes menores de los componentes se puedan realizar en tiempos cortos. En la fase 4, inspecciones generales. Conseguido que el personal se responsabilice de la limpieza, la lubricación y los ajustes menores, se entrega al personal de producción para que puedan inspeccionar y chequear el equipo
en busca de fallos menores y fallos en fase de gestación y, por supuesto, solucionarlos. En la fase 5, inspecciones autónomas. En esta quinta fase se preparan las gamas de mantenimiento autónomo o mantenimiento operativo. Se preparan listas de chequeo que las máquinas realizan por los propios operarios y se ponen en práctica. En esta fase donde se produce la verdadera implantación del mantenimiento preventivo periódico, realizado por el personal que opera la máquina. En la fase 6, orden y armonía en la distribución. La estandarización y el procedimiento de actividades es una de las esencias de la gestión de la calidad total, que es la filosofía que inspira tanto a TPM como JIT. Aquí se busca crear procedimientos y estándares para la limpieza, la inspección y la lubricación. También el mantenimiento de registros en los que se reflejarán todas las actividades de mantenimiento y producción, la gestión de la herramienta y del repuesto. En la fase 7 y final, optimización y autonomía de las actividades. La última fase tiene como objetivo desarrollar una cultura hacia la mejora continua en toda la empresa. Se registra sistemáticamente el tiempo entre fallos, se analizan estos y se proponen soluciones. Y todo ello promovido y liderado por el propio equipo de producción. Esa es nuestra presentación, profesor. Ok. Bueno, muchas gracias. Sí, eso, muchas gracias. Vuelvan a la anterior, por favor. Bueno, aquí hay preguntas, ¿o no? ¿Quién quiere preguntar? Manito, por favor. Bueno, a ver, bien, ya salvo por una cosa que se excedieron con el tiempo, ya. Casi 9 minutos, entonces, bueno, muchísimo. El tema, bueno, es que tiene que tomar las mismas consideraciones que sus compañeros anteriores, ¿ya? Acuérdense de poner las conclusiones, de poner numeritos en la presentación, cada diapositiva, un índice, ¿ya? Si es que la presentación va a ser más o menos larga. Aquí yo creo que hay un problema así en cuanto a la estructura, ¿sí? Entonces, está bien hablar esto, por ejemplo, de las fases y poner puntos, 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 ¿sí? Pero lo que pasa es que en los puntos a veces la gente como que se va. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí una imagen, ya está bien, por ejemplo, la otra, donde mostraron las personas haciéndole, ¿cómo se llama? La mantención a un equipo, ¿ya? Entonces ahí tienes que tratar de sacar más partido con las imágenes, ¿ya? Otra cosa es la lectura, ¿ya? O sea, está bien, o sea, que si nadie ve que uno está leyendo, pero se nota, ¿ya? Entonces, traten de no leer una presentación, aunque sea online, ¿ya? Traten de tomarle el sentido a lo que están diciendo directamente, ¿ya? Más que la lectura. Es que si no, se nota, pues ya ahí lo pueden pillar y todas esas cosas, ¿ya? Si lo están evaluando, por ejemplo, si fuera una clase de comunicación, ¿ya? Entonces la profesora seguramente o el profesor lo hace crujir, ¿ya? Pero bueno, o sea, también pasa con estudiantes y con gente ya profesional, ¿sí? O sea, tampoco es un problema grave, ¿ya? Pero sí, para convencer, traten de no leer, ¿ya? A ver, yo quiero saber aquí, ¿cuál es la diferencia entre las inspecciones generales y la inspección autónoma? O sea, la inspección autónoma se lleva a cabo mediante el mismo operario, ¿no? La inspección autónoma va más dirigida al operativo. O sea, inspecciones generales todavía son ajustes menores. La inspección autónoma es como mejorar el procedimiento en sí. Es como ponerse de acuerdo en estandarizar y ponerlo en práctica. Ya, pero estamos hablando aquí de maquinaria directamente. Ya,
O sea, el mantenimiento, yo lo que hago mantenimiento son a equipos. Sí. Entonces, ¿cómo hago yo eso? O sea, ¿cómo hago eso de inspeccionar ese equipo? O sea, cumplo con la mantención preventiva, pero también aparte estoy haciendo otras como prevenciones, simplemente como inspeccionando. ¿Ya? La inspección forma parte de esa prevención. Se tienen listas de chequeo de las máquinas y tienen que ir cumpliendo con los objetivos. Y ahí se va manteniendo las inspecciones autónomas. Ya. Bien, y luego lo que dijeron al comienzo, ya que había como un problema o un dilema entre lo que era producción, ya productividad y mantenimiento, ¿sí? Entonces, ¿me lo pueden explicar así como súper rápido cuál es el problema? Que hay como una gran diferencia entre como los pensamientos, porque si tú te enfocas solamente en producir sin ir viendo cada paso que da dentro de esa producción es ineficiente. Que al final anteriormente al sistema de TPM solamente se consideraba lo que necesitáis, que es producir. Solamente producir, producir, producir. Pero esta producción no, a grandes rasgos no termina siendo 100% eficiente si no va de la mano con esta mantención. No saco de nada con ir produciendo mientras mi maquinaria en este caso no va teniendo mantenimiento y voy sacando productos que no son lo óptimo en este caso. Ya, eso sí. Si eso es, bueno, si estoy con la máquina que me está sacando productos defectuosos, ya, es un problema, ya. Pero el tema principal es que la mantención es un elemento que, que contrarresta el nivel de producción, ¿ya? Eh, pero obviamente que hay que hacerla, ¿ya? Entonces, y obviamente es necesario, pero, o sea, súper necesario hacerlo, ¿ya? Podemos tener por producción un montón, o sea, como tener récord de producción, pero si se echa a perder la máquina, ¿ya? Y la máquina se echa a perder así como feo, ya podemos perder todo ese récord, ¿ya? Y más, ¿ya? Por no haber hecho la mantención. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Ya cuando ustedes vayan a trabajar a una parte donde digan, bueno, tenemos que aumentar este nivel de productividad, bueno, van a estar peleando siempre con las personas estas de mantenimiento. ¿Ya? Y dice, pero ¿cómo me puedes parar la máquina ahora que yo necesito sacarlo hoy día en la noche y toda esa cosa? ¿Ya? Y van a tener problemas serios, pero obviamente van a tener que considerar que todo eso está dentro, ¿ya? De lo que se tiene que hacer, ¿ya? Eh, bueno, ya faltó un poco el ejemplo, así como eh, el ejemplo de un caso, así como pequeñito, ¿ya? Como esta empresa aplicó esto y sacó estos resultados, ya, si se pudiera, ya, pero seguramente no encontraron información, no lo sé, ya, pero bueno, bien la presentación. Ok, bueno, ahora viene Carlos Cifuente. ¿Se ve la pantalla, profe, la presentación? Sí. Se fue. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Vamos a presentar el método Eiyunka.
Bueno, la pregunta que surge es, ¿qué es Seiyunka? Es una palabra en japonés que significa literalmente transformación en un nivel plano, pero no tiene mucho sentido así, entonces tenemos que aplicarla a un sistema de producción. Entonces, el significado que tiene ahí es nivelación de la producción o nivelado de producto, y que consiste en eliminar desniveles en la carga de trabajo. O sea, que la producción se basa en, no en lo que puede producir, sino que en la demanda del cliente. Y así se acomoda a secuencias, volúmenes y productos que se van a fabricar. O sea, todo lo anterior se resume en una producción que en el fondo está sin derroche, o sea que es más eficiente y más continua. Siguiente. Bueno, ¿cómo implementar Heijunka? Tenemos 4 puntos principales. Primero es el cálculo del takt time, que si lo pudiéramos imaginar en una ecuación, sería como el tiempo de producción disponible dividido por cantidad total requerida, que en el fondo es como lo que te marca el ritmo de lo que el cliente va demandando o está demandando. El segundo punto tenemos el cálculo del pitch, que es en el fondo la cantidad de piezas por unidad de tiempo y que está basado en el takt time. El tercer punto es definir el ritmo de producción. Esto se hace en secuencia y se toma el valor más bajo del pitch y se reparte en el total de tiempos de producción de manera diaria. Y el último punto, el 4, es elaborar el casillero Heijunka, que nos va a permitir planificar, o sea, nos permite saber a corto plazo qué cosas deben fabricarse y el intervalo de tiempo en que deben hacerse. Siguiente. Y bueno, los beneficios. Los beneficios los logramos con estos 3 requisitos que se pueden ver que están rodeando la palabra Heijunka, que en primer lugar tenemos flexibilidad, que en el fondo es lograda por medio de la reducción del tiempo de cambio, la estabilidad, que consiste en el énfasis o en poner énfasis en los puntos de estandarización, que en el fondo es el promedio de volumen de producción de un tipo de producto. Y con esto podemos ayudar a evitar ineficiencias, digo, de la fabricación en lotes grandes. Y nos permite también entregar un óptimo servicio al cliente. Mejora también los flujos de inventario, entre muchas otras cosas. Ya, hay 3 formas de atacar la inestabilidad. Una es a largo plazo, mediano plazo y corto plazo. En el largo plazo consiste en el diseño de los sistemas de producción, que se pueden focalizar en 2 grandes grupos. Uno que va a ser gestionar a los clientes, y esto se logra generalmente mediante precios bajos, en donde nos aseguramos que los clientes compren una determinada cantidad a lo largo de la línea de producción. Así generamos una estabilidad en el sistema. O otro enfoque es mover el punto de desacople, que consiste en tener una mayor flexibilidad en la cadena de suministro en relación a la demanda que nos están generando los clientes. En el mediano plazo consiste en frenar la estacionalidad de la demanda. Y esto se logra mediante 3 estrategias. La estrategia de casa, que es cambiar los niveles productivos en relación a la demanda. Generalmente esto se hace en la industria de la cervecería, en donde se observa que en los meses de verano hay una alta demanda por cerveza y en los meses de invierno disminuye un poco. Entonces lo que se hace es cambiar los niveles productivos para satisfacer la demanda de los clientes. La estrategia nivelada, que consiste en crear siempre la misma cantidad de productos, de tal manera de que se logre siempre una estabilidad en la producción. Aquí nos enfrentamos a 2 problemas, porque vamos a tener que tener una buena capacidad de almacenaje en los meses que haya baja demanda. Vamos a tener que almacenar estos productos para después venderlos en la alta demanda. Y lo otro es que vamos a tener que controlar
de buena manera a los clientes, ya que en la alta demanda se pueden producir retrasos en las órdenes de compra. Y la estrategia de gestión de demanda, que consiste en las empresas que tienen una demanda altamente estacional, generan especies de oferta en periodos de baja demanda, como por ejemplo los aire acondicionados, en donde lanzan ofertas en los meses de invierno, para que así poder contrastar la baja demanda que se genera en los meses de invierno, y así alisar un poco la demanda. Y a corto plazo hay 3 estrategias también. La planificación en cascada, que se basa en el orden que vamos a producir. Por ejemplo, lo que vamos a producir en un mes me tiene que dar la receta para producir semanalmente, y lo que vamos a producir la semana me da la receta para producir diariamente, y así vamos a tener un orden en cómo producir. Por ejemplo, en la industria automotriz ya es conocido este sistema, y por ejemplo no se puede producir un día solamente un modelo, sino que la gracia es ir alternando los modelos para producir una alta eficiencia, porque producir un solo modelo en un día completo o una semana completa es altamente ineficiente. Las líneas de montaje mixtas, que consiste en que las líneas de producción tienen que ser capaces de montar diferentes tipos de productos en un orden consecutivo, ya que también es ineficiente que una línea productiva solamente monte un solo tipo de producto. Y el Heijunka Box, que consiste en una especie de casillero, en donde en la primera columna, como se ve en la imagen, están los nombres del operario, y en las otras columnas van a ir unas tarjetas en donde se muestra el trabajo que tienen que hacer estos operarios. Así podemos, de manera visual y simple, ver la cantidad de trabajo que tienen estos operarios y poder controlar de mejor manera las sobrecargas o la falta de trabajo que puedan tener algunos operarios, y así lograr una mejor estabilidad en las líneas de producción. Eso sería, profe. Ok, bien. ¿Preguntas? ¿Les quedó claro? Sí. ¿No hay preguntas? ¿Sí? ¿Alguien? No, sí me quedó claro. ¿Les quedó claro? Bueno, a los que pusieron también les quedó claro. A ver, bueno, también ya apliquen lo que habíamos dicho anteriormente ya sobre el formato de la presentación. Bueno, a ver, este método, si lo pueden resumir así como en menos, en 15 segundos o 20 segundos, ¿qué es lo que hace? En resumen, sería un método de aprovechamiento de la producción. Y dar un ejemplo sería, como mencionaba mi compañero, una empresa, una industria de vehículos. Supongamos que producen de lunes a viernes y que tienen distintos modelos. Entonces, particularmente, si producen, en el caso de la industria Toyota, descubrió que era ineficiente la fabricación por lotes, que es la que se ocupa generalmente en la producción en masa. Entonces, descubrieron que era ineficiente y aplicaron este método, que es el Heijunka, de aprovechamiento de la producción. Entonces, es como que cubrieron los espacios ineficientes. O sea, todo era más fluido. Se traducía en beneficios, reducción de tiempos de espera, en el uso de mano de obra, de máquinas, reducía el riesgo de los bienes que no vendían porque tenían que almacenarlos. Entonces, es todo una optimización de la producción. Vale. Bueno, entonces aquí en este método lo que intentan hacer es dividir los lotes, ¿ya? ¿Sí? O sea, no hacer un lote gigante, sino hacer lotes pequeños, ¿no? Sí. Sí. Ya, y ese con el fin de ir nivelando un poco la producción y tratar de evitar estos picos que muestran aquí ya con el conejo, sí, que son las demandas estacionarias, pueden ser de los clientes. ¿Ya?
Entonces eso tiene lógica, ¿o no? Sí, profe, tiene lógica. Claro que sí, ya, claro que sí. Entonces, así yo me evito, por ejemplo, estar despidiendo y contratando gente a cada rato, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy como se nivela la producción, entonces puedo mantener una fuerza laboral constante, ¿ya? Y también costos constantes. Eh, ya, a ver, en cuanto a la presentación, pues, está bien, ya, o sea, tal vez está demasiado simple, ya, demasiado, sirve como para hacer clase, ya, está así, todo blanco, ¿sí? Un dibujito por aquí, uno va explicando, y ya sirve, pero para una presentación muy pobre, ¿vale? Por ejemplo, la portada esa, ups, eh, hay que mejorarla, ¿vale? Lo otro, bueno, falta un poquito más de contenido en las diapositivas, tal vez un poquito más. Y hay mucho espacio en blanco. Mira, por ejemplo, la siguiente. ¿Sí? Entonces, ahí falta un dibujito. ¿Ya? Cuando hablan, por ejemplo, de tag time, ¿ya? Entonces, tag time es como el compás ¿ya? De producción. Entonces, pueden poner a una imagen que refleje eso. ¿Ya? El casillero Yunca es, si lo podía mostrar aquí, tal vez, así, ¿ya? Ese casillero, bueno, sí, yo creo que lo explicaron bien. El- y bueno, sí, agradezco que lo pongan así como que de verdad es una cosa que sí funciona, ¿ya? O sea, que lo tienen en la vida real, ¿vale? Eso, ¿ya? Bueno, yo creo que está por ahí, ¿no? Ese. Sí, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Bueno, ahora viene Carla. Sí, profe, voy a compartir. Ujú. Alguien más después. Francisco Contreras, ¿vale? ¿Se ve? Ajá. Mm, Ya. Un segundo. Ya. Un segundo, Carla. ¿Van a hablar del Lean Manufacturing? Del Pocayoke. Ah, poca Que yo que. fue- Bueno, Sí, entonces, bueno, ya lo primero debería haberlo habría que puesto. tener ahí. Poca yo que, ¿vale? Ok, ya, dale. Ya. Ya, buenas tardes, profesor. Nuestro grupo estaba conformado por Natacha Mena, Solange Cid, Pablo Belmar y quien les habla, Carla Poblete. Ya. El Pocayoke, en breves palabras, o lo que significa es evitar, poke significa evitar, yoke, error inadvertido, evitar un error. Ya, el Pocayoke es una herramienta valiosa que ayuda a las organizaciones a disminuir los errores en los procesos, evita los errores humanos en los procesos. Hay algunos profesionales indican que el Pocayoke es a prueba de tontos, que es como algo muy obvio. Y el objetivo principal es cumplir con la satisfacción del cliente. Ya, tenemos tipos de residuos o en lo que se puede aplicar el Pocayoke, que es en la sobreproducción, en inventarios, errores y calidad, defectos, esperas, reprocesamiento, transporte innecesario, movimiento innecesario. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, los chips. Los chips están hechos para que encajen de una sola manera. Están esos como tipo eso, ya que aquí es como obvio que el más grande va en el hoyito más grande y que el más chico va en el hoyito más chico. Y en los cables, a los cables ponerle color en estas partes como para que la gente sepa dónde va.
Y el Pogayoke tiene 3 reglas de la metodología. No se acepta un defecto, no hacer un defecto, no pasar un defecto. Y como conclusión, no todo error produce un defecto, pero todo defecto... me gustaría mostrarles un video como para que se entienda mejor. Ay, dejé de compartir, ¿o no? Sí. ¿Ahí sí? Ujú. Sí, que agrandar, sí. Ya, es que ahí como que cada luz indica lo que tiene que hacer la persona. Bueno, eso sería. Hace todo el rato lo mismo. Pero ahí están esas maquinitas que le indican a la persona qué hacer muy fácilmente. Por eso se le dice que es a prueba de tontos. Porque como que nadie podría equivocarse si ahí le están dando todas las indicaciones. Y eso sería, profesor. Bien. Ok. Preguntas. Ninguna, me quedó muy claro. ¿Te quedó muy claro? Sí, seguro. Te pregunto entonces a ti, Pablo. ¿El Pocayoke va ligado a la industria o o al usuario? No, es pregunta Se para... podría decir tanto, No, es igual soy para del tu... mismo grupo, Ah, ¿tú eres del por eso mismo grupo? dije, por eso dije que no tenía ninguna pregunta y que me quedó muy claro. No, ya. Sí, no, puede responder quien quiera, ¿ya? Entonces, esa es la duda. Y lo que sí, pongan la presentación, por favor. ¿Ya? Entonces, eso. Em, ¿Ya? Tanto dentro de la industria es la prevención de errores posibles en la prueba de tontos, y eso pasa tanto dentro de la manufacturación de un producto, tanto como en el uso. Entonces van como tanto, pasa tanto adentro como afuera. Vale. Entonces, el manual este de uso, el manual de usuario, ¿sería considerado como parte del Pocayoke? El manual de usuario, no sé, eh, podría ser igual, porque no sé, por ejemplo, la otra vez un amigo se había comprado un celular y yo estaba aburrido y me puse a leerle el manual y salían las especificaciones que no contaba como que con una catástrofe natural el celular se estropeara, no contaba la garantía. Entonces, ¿podría eso ayudarlo a tener más consideración si hay una catástrofe natural con su celular? Evitar las catástrofes naturales. Eso. Claro. Eh, O salir bueno, corriendo a la casa con el celular en la mano. no, ya. Bueno, los manuales obviamente son necesarios, ya. O sea, pero, a ver, cuando uno dice, eh, si no funciona, bueno, asegúrese que esté conectado el dispositivo, cosas así, ¿ya? Eh, Podría ser, ¿ya? Pero esas cosas las pusieron más gente para evitar problemas legales directamente, o devoluciones injustificadas. Pero el tema del Pocayoke viene un poco más
también ligado a la industria, ¿ya? Y evitar problemas ¿para quién? Para el cliente también, sobre todo, ¿sí? Entonces, esto lo vieron ahí cuando estaban haciendo en el video, ¿ya? A ver, en el video, o sea, tal vez era interesante poner el video, pero se podía tal vez poner una imagen y hacer una secuencia, y entonces ustedes explicarlo más fácil, ¿no? No sé, o sea, Claro. es una sugerencia, ¿ya? Luego, bueno, la presentación bien, ya bien estructurada, corta, ya, pero bueno, tenía que tener lo que tenía que tener. Lo de la portada, ahí ese es un error, ¿ya? Directamente. Tienen que poner lo que es, en la portada tiene que salir claramente lo que van a presentar. Y la conclusión final, bueno, es más que una conclusión, eso ya sí lo pueden hacer también, ya poner una cosa, una reflexión. ¿Ya? Pero eso siempre depende, ¿ya? Depende mucho del contexto en el que esté presentando. ¿Ya? Si ustedes quieren poner una reflexión durante la defensa de su tesis, está bien, pero eso lo ponen después de las conclusiones, ¿ya? Las conclusiones ahí son conclusiones de su trabajo. Y ahí tienen que demostrar claramente que hicieron trabajo, que hicieron un trabajo, ¿ya? Y que su trabajo es importante. ¿Ya? Y luego ya ponen la reflexión y cosas del estilo. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. Bien. Eso, gracias, Carla. ¿Cómo van las evaluaciones? ¿Están evaluando, no? Creo que va a ser todo un éxito, ¿no? Ok. Bueno, a ver. Entonces ahora venía Francisco Contreras, luego Catalina Gaete, ¿sí? Y luego Daniel. ¿Escucha? Sí. Ya. Bueno, con mis compañeros Diego Sepúlveda, Byron Verdugo, Maximiliano Santibáñez y les habla Francisco Contreras, les vamos a exponer del método Kaizen. Siguiente. Bueno, el método o filosofía Kaizen es un concepto de mejora continua. Este sirve para detectar y solucionar los problemas de todas las áreas de organización y tiene como prioridad revisar y optimizar todos los procesos que se realizan. Bueno, este proceso requiere de la participación de todos los empleados de la empresa y es de origen japonés. Siguiente. Bueno, el método Kaizen se basa en el círculo de Deming como herramienta para conseguir la mejora continua, cuyos pasos son los siguientes: planear, hacer, verificar y actuar. En planear, en esta fase el equipo establece una meta, analiza los problemas y define el plan de acción. En la segunda etapa, en hacer, se ejecuta y se registra el plan de acción. En verificar, luego de un tiempo establecido, se analiza el resultado obtenido y por último en actuar, dados los resultados, se decide si se requiere hacer alguna modificación para mejorar. Siguiente. El fundamento más importante de la realización de la filosofía Kaizen es el compromiso y la disciplina en todo el nivel de la organización. La disciplina y constancia son lo que hace que Kaizen se diferencie de otras metodologías. El grupo de personas que realiza Kaizen, luego de arreglar un problema, siguen mejorando y no paran si se quedan esperando otro problema. Y en cuanto al compromiso, se debe destacar que cada nivel de la organización se ve involucrado en Kaizen. Es muy común decir que en esta filosofía es para plantas y operadores, pero no es así, ya que empieza desde arriba y va bajando. Esta inicia con el presidente, mejorando en su nivel, al igual que el gerente, los jefes y los supervisores, los cuales se involucran en los equipos para ir mejorando día a día. Aquí estamos hablando de que puede haber equipos en finanzas, en servicio al cliente, en venta, en cadena de suministro, entre otras. Siguiente. Kaizen en la empresa.
Kaizen en la empresa sirve para detectar y solucionar los problemas en todas las áreas de la organización y tiene como prioridad revisar y optimizar todos los procesos. ¿Se cortó? No se escucha nada. Ahora, profe, ¿ahí se escucha? Sí. Ya. Otra vez. Mire, le estaba contando que en una empresa con esta filosofía tiene como ventaja competitiva que el siempre estar en cambio para mejorar y tener a su personal motivado realizando las actividades de Kaizen. Y no sé si se escuchó lo anterior, que sirve para detectar y solucionar los problemas en todas las áreas de la organización y tiene como prioridad revisar y optimizar todos los procesos que se realizan. Las herramientas más utilizadas en Kaizen son el diagrama de Ichikawa o causa y efecto, el diagrama de Pareto y el histograma. También se usan, pero en menor medida, el diagrama de dispersión, la estratificación, la gráfica de control y la hoja de chequeo. Aplicaciones reales o algunos ejemplos. Algunos ejemplos de la aplicación en la empresa basado en la filosofía Kaizen son reuniones de empleados y jefes, la organización del trabajo en grupos y la fijación de objetivos. En cuanto a las reuniones de empleados y jefes, es un buen ejemplo establecer reuniones periódicas entre empleados y jefes para analizar y resolver los conflictos existentes en la empresa y crear tácticas para mejorarlos. La organización del trabajo en grupos, organizar el trabajo en pequeños grupos para que realicen distintas labores que garantizan una mayor implicación de los trabajadores. Y como en la fijación de objetivos, principalmente se destaca de la filosofía Kaizen el establecimiento de un objetivo en común, de forma que todos los trabajadores unan fuerzas y se esfuercen en alcanzarlo. Y esa sería nuestra presentación, profe. Bien, ok, gracias. Bien el numerito de la presentación, ¿ya? Faltó un poco las conclusiones y, bueno, en la aplicación real, bueno, no sé, bueno, tal vez se puede poner algo más, ¿ya? Se podía poner algo más. La presentación ha estado bien, ¿ya? Lo que pasa es que este método es un método muy como genérico, ¿no? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? O sea, me refiero a que se puede plasmar de cualquier forma. Pero yo quiero saber una cosa. ¿Qué es lo principal o crees que es lo primordial ya, para aplicar este método? ¿Cómo, profe? ¿Qué cosas se necesita? ¿Qué es lo primordial para aplicar este método en una empresa? La participación de todos los empleados, creo yo. Bien, bien, Francisco. Pero más que participación es el compromiso, ¿vale? El compromiso de todos los empleados. ¿Ya? Eso es lo que hace un poco difícil también implementarlo, ¿sí? En sociedades como la nuestra, ¿ya? Donde generalmente están las rivalidades y cosas. Eh, entonces eso tienen que empezar a ver cómo se puede implementar una de este tipo de metodología ya en su ambiente, ya, pero tal vez en un ambiente más controlado, ya como puede ser un departamento o algo así más pequeño. Pero aunque claro, esto viene de arriba, ¿ya? Aplicar un método Kaizen viene algo estratégico, ¿ya? Entonces, yo quiero saber si los demás entendieron algo. Bueno, uf, parece que es día viernes por la tarde y la gente está un poco cansada ya. Eso, ya yo creo que está bien la presentación. Ya. Faltó esto de aterrizar un poco más los ejemplos. ¿Sí? Como decir, mira, vamos a hacer una reunión de jefes, pero en esta reunión vamos a hacer, se aplica esto directamente. ¿Ya? O los objetivos Kaizen pueden ser esto, esto y esto. ¿Ya? Eh, Eso, ¿ya? Bien, gracias. ¿Quién sigue?
Acá, profe, comparto pantalla. Ujú. ¿Se ve? Sí, Catarina. O sea, ahora, sí, ahí está. Sí. Ya, bueno, vamos a hablar del método Hodgkin-Canry. Los integrantes son Florencia Benavente, Mariano Garrido, Catalina Gaete y Ignacia Starr. Sobre el método hablará mi compañera Ignacia. Hodgkin en japonés es brújula y Kanri es gestión al contrario. Traduce como brújula de gestión. Es un método o sistema de trabajo basado en la cooperación de toda la empresa para alcanzar los objetivos estratégicos a largo plazo y el plan de gestión a corto plazo. Se basa en un sistema de información basado en un conjunto de documentos y de herramientas. Los objetivos principales del modelo es implementar la efectividad del plan y mejorar sus resultados, integrar a todo el personal de una organización hacia los objetivos clave utilizando medios interactivos en vez de presión directa para crear un sentimiento de necesidad y convencimiento. Integrar todas las tareas, ya sean rutinarias o de mejora, en función de los objetivos clave de la organización para coordinar todos los esfuerzos y recursos. Y su objetivo también es realinear eficazmente los objetivos y actividades en función de los cambios del entorno. Bueno, el método se divide en 7 etapas, que se pueden ver aquí, en que son, primero, es la definición de la misión y visión en el contexto de una estrategia global de la empresa. Luego de esto está definir los objetivos estratégicos en un largo plazo, prácticamente de 3 a 5 años. Posterior a este se definen los objetivos anuales, ya estamos hablando del mediano, corto plazo, por así decirlo, dependiendo de la empresa. Luego de esto están transferir objetivos a niveles inferiores. Luego de esto está la aplicación de los objetivos, la inspección de los objetivos y por último la inspección anual de la implementación de los objetivos. En el fondo es definir estrategias y a medida que se avanza establecer un control de estas. Entonces un ejemplo aplicado sería como en este caso ya de una empresa más específica. Se dice que se convoca una reunión y se ven distintos problemas en que se identificarán las áreas de mejoras, las áreas de desperdicios para así obtener una mayor producción y reducir sus costos. Bueno, primero o luego de haber detectado el problema dentro de la empresa, se establecieron objetivos en donde se detectaron que la mayor parte eran accidentes que estaban ocurriendo en los últimos días, así como se encontraron áreas de mejora en los procesos productivos. Entonces se realizaron los diferentes planes de acción que fueron ubicados según las metas, gerente de operaciones, supervisor de seguridad y jefe de higiene y seguridad industrial. Con ayuda del método Hodgkin-Canry, la empresa espera atacar las problemáticas desde la raíz, así como aumentar la actividad, consiguiendo así marketing, administración, producción y ventas, tomando a cada departamento que hace partícipe en los hechos, acciones concretas que fueron establecidas con su respectivo representante. Bueno, en el fondo en la reunión se definió que se deberían reducir los costos en las áreas que se ven en la pantalla, o en diseño, marketing, administración, producción y ventas, por lo que se colocaron diferentes planes de acción en base a esto. Por ejemplo, el costo de operación, elementos claves, como sale acá en la pantalla, no sé si sea necesario como leer cada una de estas partes porque se aprecia. Entonces, en el fondo, lo que se hizo fue que en base a una reunión se establecieron los objetivos, que se mostraron en la diapo 6, y se efectuaron diversos métodos para lograr las metas impuestas. Y eso básicamente sería el método. Bien. Yo creo que ese ejemplo estuvo bastante bien ya para ver cómo se puede aplicar el método. Los demás, ¿lo entendieron? A ver, muestren signos de vida y levanten la mano si entendieron, por favor. Y a mí eso. Bueno, ya.
Ya, bien, ya la mayoría entendió. Ya. Eh, eso. A ver, ¿ustedes vieron cuadro de mando integral? ¿Cómo? Cuadro de mando integral. Ahí me pillo. ¿No lo han visto? No sé, No, control sí, de gestión. sí lo hemos visto. O sea, no a fondo, pero sí lo hemos visto. Ya. Entonces, bueno, no sé si se habrán dado cuenta, pero esto es un símil, ¿ya? Esto es bastante parecido, ¿ya? El Login Country es como la versión del cuadro y mando integral, ¿ya? Pero la versión japonesa. En tema, lo que quiere hacer esto, en palabras simples, ¿qué sería? En palabras simples es como que toda la empresa trabaje en conjunto para alcanzar las metas organizacionales. Así bien resumido. Es Bien, como ¿ya? que cada persona aporta sus conocimientos desde su área. Bien. Bien, ya, eso es súper importante lo que dice su compañera, ¿ya? No sé si se acuerdan, pero resulta que la empresa tiene una visión, ¿ya? Estoy recordando, ¿ya? Una visión de hacia dónde quiere llegar, ¿sí? Entonces la empresa fija, ¿ya? Unos objetivos estratégicos, ¿ya? O la estrategia directamente para llegar a hacer eso, ¿ya? Entonces, generalmente, durante un tiempo pasado, ¿ya? Esa estrategia, bueno, no daba resultados porque no estaba llegando hacia los departamentos y los empleados directamente, ¿ya? Entonces, el objetivo o esa visión era difícil de alcanzar, ¿ya? Entonces, los 90, creo, ya apenas el 10% ya de la empresa decía que sus objetivos estratégicos se veían plasmados directamente abajo, ¿ya? Cuando querían plasmar la táctica. Entonces, claro, de la estrategia a pasar a lo que ya operacional había un abismo, ¿sí? Entonces, por eso se usa este tipo de sistema ya de gestión, ¿ya? Tanto el cuadro de mando integral como el Oshin Country, ¿ya? Que plasman esa estrategia en objetivos, ¿ya? El cuadro de mando integral lo plasma en objetivos que son más largos, ¿ya? Por lo menos un año, algo así, y en los Country los objetivos son más por trimestres, si mal no recuerdo, ¿vale? Entonces, eso es lo que tiene que más o menos tomar en cuenta, ¿ya? Eh, bueno, la presentación bien, ya no la tengo, pero sí, con el contenido adecuado, ya faltó, bueno, tienen que tomar en cuenta lo que les dije a los demás también, ¿ya? Y eso, bueno, gracias. Ahora viene Daniel. Buenas tardes, profe, ¿se me escucha? Sí. Ya. Con mi compañero Jaime vamos a exponer sobre el método SMED y su aplicación. Los integrantes se ven en la pantalla. Siguiente más. Ya, el método SMED. Como traducción salió de los cambios de troqueles en las prensas. ¿Ya? Se desarrolló originalmente para mejorar los cambios de troqueles de las prensas, como decía, pero sus principios y metodología se aplican a las preparaciones de toda clase de máquinas hoy en día. Bueno, al lado vemos una imagen que es como la explicación del método SMED. Tenemos un tiempo de preparación para una producción. Luego, en etapa 1 tenemos una separación de fases del trabajo en interno y externo. En la etapa 2 tenemos una reducción de los tiempos de preparación de internos con las mejoras de este método. Y por último, en la etapa 3 tenemos reducción de los tiempos de preparación interna y externas con las mejoras del método. Bueno, para que se entienda, operación interna son aquellas que se han de realizar con la máquina parada, o sea, no hay producción. Y las operaciones externas son aquellas que se pueden realizar con la máquina en funcionamiento. Siguiente. Bueno, ¿para qué sirve el método SMED? Sirve para incrementar el OEE, que es la eficiencia general de los equipos, y la productividad, manteniendo tanto la frecuencia de cambio de las referencias como el tamaño de los lotes. Y también sirve para reducir el stock en proceso. La anterior, por favor.
incrementando la frecuencia de cambio de las referencias y reduciéndose el tamaño de los lotes. La siguiente. Ya, los pasos para su realización son 7. Tenemos primero la preparación previa, luego analizar la actividad sobre la que se va a centrar el taller SMED, separar lo interno de lo externo, organizar actividades externas, convertir lo interno en externo, reducir los tiempos de actividades internas y, por último, realizar el debido seguimiento. Aquí tenemos una aplicación que muestra el antes y el después. Antes de aplicar el método SMED y el después. Como bien se ve en la imagen, antes los tiempos de cambio y tiempos de producción son bastante largos. En cambio, cuando se le aplica el método SMED, hay una reducción de tiempo de cambio y tiempo de producción, logrando así el doble de capacidad de producción que antes, y también una pequeña disminución de tiempo muerto. Acá se ve otra aplicación donde disminuye el tiempo de cambio, aumentando el tiempo disponible para producir, o sea, hay más capacidad de producción. Bueno, aquí presentamos un pequeño ejemplo donde se habla de una empresa de envasado, donde se ocupan 6 máquinas envasadoras en las que trabajan 2 turnos de 8 horas y producen 40 unidades por minuto. Bueno, además, cada máquina requiere de 2 operarios a los que se les paga 11 euros la hora. Bueno, algunos datos que se han calculado con la situación inicial es que la disponibilidad es del 56%, el rendimiento del 92% y la calidad del 99%, lo que con esos datos se ha calculado el OEE y nos da un 51%. Bueno, al principio, antes de aplicar el método, se obtenía una producción diaria de 117.515 unidades por día. Luego veremos cómo cambia esta cifra. Bueno, lo que se hace básicamente con SMED es realizar un cambio de piezas ya preparadas, es decir, se evita el tiempo de limpieza y la preparación que antes era interna, ahora se transforma en externa, ya que la limpieza se puede hacer mientras la máquina está funcionando. Parte del trabajo se simplifica y se realiza durante la marcha. Todo el material que se utiliza para hacer la mantención, la limpieza, se mueve y se deja cerca de la máquina para evitar tiempos de traslado. Y además se simplifica el proceso de ajuste de la máquina. Luego de haber realizado todos estos cambios, se puede observar que la producción diaria aumenta de 117.000 a 148.000 unidades. Y al año, la producción aumenta casi en 7 millones de unidades, lo que genera un ahorro de 124.000 euros al año en mano de obra directa, ya que como se producen más unidades, significa que por cada unidad el costo de mano de obra es menor, y el OEE aumentó de un 51% a un 64%. Esa sería la presentación. Ok. Súper bien, ya, súper bien con el ejemplo. Profe, sí. Cabe destacar también en la diapo, la de presentación, pusimos un auto de Fórmula 1. El método SMED, bueno, se ve muy ejemplificado en los pits cuando cambian los neumáticos en la Fórmula 1, ya que el auto en ningún momento se detiene para que le cambien los neumáticos. Sigue en funcionamiento y luego sale para ganar las vueltas y la carrera. Ok. Bueno, mira, era justo lo que te iba a preguntar también, ya, que era una buena introducción ya al tema, ¿ya? O sea, la idea es que lo dijeran antes, pero bien por decirlo ahora. A ver, ya en honor al tiempo, bueno, pequeños comentarios. ¿Qué es un troquel? Un troquel. Es una máquina que se ocupa mucho para hacer moldes. Sí, para recortar o estampar planchas, cartones, cuero. Vale, pero no estamos hablando, el troquel no es como una pieza directamente. ¿O no? Es como una máquina con bordes cortantes. Entonces, la idea era cambiar el troquel, ¿no?
como ir cambiando piezas. Por ejemplo, cuando se hacen fundiciones de metales hay que cambiar los moldes, entonces básicamente sigue esa idea. Claro. Ya, sí. No era eso, decir, por ejemplo, si o sea, con un ejemplo, ya tengo mi máquina y la máquina hace galletas, ¿ya? Y las galletas van a ser todas del mismo tipo, ¿ya? Entonces lo que tengo ahí, el objeto de ese cortante, bueno, no sé, la hora, lo que tengo, ya tengo que poner ese, no sé, un circulito o lo que sea. Después, si quiero hacer ahora galletas de corazones, tengo que cambiar ese ya molde, como dicen ustedes, ya, pero ese tiempo ya tarda, ¿ya? Entonces la idea de esto es reducir esos tiempos, ¿no? Sí. Claro. Ya, pero ¿cómo se reducían directamente? ¿Cómo? Como le explicaba, pasando de las operaciones internas a convertirlas externas. O sea, que no sea necesario parar la máquina, o sea, dejar de producir, sino que con la máquina en funcionamiento cambiar los moldes para así ahorrar tiempo. En su defecto, si no se puede parar la máquina, o sea, hay que hacerlo, disminuir estos tiempos. Vale, bien. Eso, ya. Muchas gracias. Muy buena presentación. Vale, profe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que faltan. ¿Qué pasó con los demás? ¿Alguien más va a presentar? Bueno, ya. Los demás métodos los leen, ¿ya? Una pena que no presenten, ¿sí? Pero bueno, a ver, las evaluaciones estas me las envían al correo, ¿ya? Y también me envían las presentaciones, ¿ya? Al de Gmail. Y eso, Profe. bueno, sí. Nosotros tenemos que presentar también, tenemos el PPT ahí. Ah, ya, entonces, bien. Ya, Sebastián, ¿no? Sí, profe. Ya. Lucas va a compartir la PPT. Ok. Bueno, eso, lo que estaba diciendo, ya. Recuerden enviarme tanto las evaluaciones como las presentaciones al correo de Gmail. GitoCap, bien ese. Ya, profe, nosotros vamos a hablar sobre el sistema Jidoka con mis compañeros Lucas Cornejo, Marcos Ortega, Joaquín Vergara Muñoz y que les habla Sebastián Olivares. Pásala nomás, Luquita. Ya, el Lean Manufacturing es una herramienta utilizada con la finalidad de mejorar la competitividad, crear máximo valor añadido a los productos que se entregan al consumidor. Varias empresas se han dado cuenta que la única manera de competir con terceros es abaratar costos y sumarle un valor agregado a su producto. Y ahí pusimos una fotito de cuáles son los valores que agrega el Lean Manufacturing. Dale, Lucas. La metodología. La metodología es implementada por Toyota cuando era una empresa únicamente japonesa. Consiste en la automatización de los procesos productivos con un apoyo humano, el cual permite detectar de forma óptima las fallas y eliminarlas de inmediato. Dale nomás, Lucas. La implementación. Bueno, se basa en 4 fases. Se localiza un problema. Este puede ser observado tanto por un sistema automatizado o manual, por una persona. Segunda fase, una localización se produce a parar la línea de producción por un instante. Entonces se encuentra el problema y luego se para la máquina de producción. 3, se opta por buscar la solución más rápida posible. Con esto se logra poner en marcha la línea de producción. Y por último, se investigan las causas del problema. No deben ser inmediatas, pero sí contundentes para luego al momento de generar la mejora que se implemente a lo largo del ciclo productivo de la empresa. Adelante. Bueno, ¿se me escucha, profe? Sí. Los 3 elementos básicos del Jidoka, principalmente el primero es la facilidad para automatizar. Bueno, se implementa para la automatización luces que señalan qué máquina debe ser reparada o qué máquina se detiene.
y el sistema, bueno, el paro automático, que separa automáticamente la máquina cuando falla, y el sistema andón, que es la luminaria pertinente. Automatizar hasta el momento justo. Bueno, esta posee un entendimiento más complejo que el anterior, ya que, bueno, se centraliza en que no hay que eliminar todas las tareas que se va a realizar el trabajador. Hay que dejarlo solamente con el control de calidad y se centra en que la máquina realice todo el esfuerzo. Y el tercero es el uso de maquinaria pequeña y con ruedas. Esto hace referencia a que la mayoría de las personas que van de visita a nuevas empresas se dan cuenta que las máquinas que ocupan son muy pequeñas y normalmente se ven muy antiguas. Y esto hace referencia a que las empresas normalmente que usan este sistema se centran en máquinas conocidas, cosa que sea fácil de mejorar y cuando se encuentre un error sea fácil de detectar, fácil de cambiar piezas y todo el tema. Si se trabaja con una máquina muy grande, muy moderna, cuesta mucho movilizarla, cuesta mucho, si se ocurre algún error, la pérdida en inversión es mucha y además de que permite el hecho que tenga ruedas y sean pequeñas, hace que se modifique rápido la línea de producción y no sea tan grande la pérdida. Ya. Bueno, Hidaka parte en Toyota cuando todavía era una fábrica textil de Japón. Surgió cuando tenía el problema de que los hilos se rompieran, lo que provocaba la falla de su camino en la línea de producción para posteriores fallas de la calidad. Con la implementación de Hidaka, la automatización que conlleva. En la actualidad, este método sigue vigente. Gracias a esto, Toyota puede detectar su línea productiva de manera eficiente y disminuir al mínimo las fallas de calidad del producto posteriores al problema con el valor entregado al cliente. Otras empresas que usan la metodología de Hidaka son Ford, por ejemplo, que su fundador tuvo las primeras ideas sobre desperdicio mudas. En su libro escribió de un granjero que lleva el agua hasta una escalera en vez de montar las tuberías de agua como un movimiento de residuos. Y tildó este movimiento como un desperdicio. Y se confirmó que el movimiento está considerado con una muda dentro de la rueda de los 7 desperdicios. Y mostró que el gasto en mejoras es una inversión. John Deere, otra marca, la del alce, el mayor fabricante del mundo de maquinaria agrícola, transformó ya en el 2003 su planta en Iowa, Estados Unidos, implantando el Lean Manufacturing en toda su cadena productiva. Gerente de proyectos Colin Kurz dijo: este proyecto transformará nuestra forma de pensar la ingeniería de fabricación. Hemos puesto mucho esfuerzo en la identificación de actividades sin valor añadido y la eliminación de ellas cuando sea posible. La empresa de Textron, en conglomerado industrial estadounidense, tiene su propio crecimiento basado en el Lean y Six Sigma. Este conjunto de herramientas técnicas aplicadas a todas las áreas funcionales de la empresa les permite eliminar los desperdicios o mudas y reducir las variaciones. La empresa de Parker Hannifin es una de las empresas más grandes del mundo en tecnologías en control de movimiento, con sede en Ohio y emplea a 58.000 personas en el mundo. Desde 2000, la compañía ha puesto en marcha programas basándose en el Lean, de mejores prácticas en la productividad, la calidad del rendimiento, el servicio al cliente y reducción de sus costes, mejorando sustancialmente el proceso de cadena de suministro. Y Intel, el director de una de las fábricas de mayor fabricante de chip de ordenador del mundo, dijo: hace 5 años nos tomó 14 semanas para producir un nuevo chip en nueva fábrica. Ahora se tarda 10 días. Fuimos la primera fábrica de Intel para lograr estos tiempos utilizando los principios de Lean. Como se puede ver, después de utilizar la metodología de Lean y Hidaka, se trabaja de una manera más eficiente y tiene su respuesta en empresas muy grandes. Esa sería nuestra presentación. Ok, bueno, a ver. Comentarios. Ok, bueno, a ver. El comienzo yo creo que está bien, ¿ya? Pero sí se desviaron del tema, ¿ya? Entonces ustedes tienen que hablar de Jidoka, ¿ya? El Jidoka es una parte del Lean Manufacturing, pero creo que se confundieron ahí con el Lean Manufacturing, ¿ya? Entonces después de todos los ejemplos que dieron son enfocados al Lean Manufacturing, ¿ya?
pero ya sabes, el Lean Manufacturing tiene todas estas métodos que ya vimos durante las presentaciones y más, ¿ya? Entonces tienen que dejar ese espacio para hablar de Jidoka, ¿sí? 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 ¿Están de acuerdo, no? ¿Se dieron Sí, cuenta de profe. eso? Sí. Ya, entonces, no, que no les vuelva a pasar. O sea, si ustedes quieren hablar de un tema, bueno, sáquenle jugo a ese tema, ¿ya? Pero no se desvíen para otro, ¿ya? A no ser que tenga que hablar del Lean Manufacturing y después de Jidoka, ¿sí? O del Jidoka y después del Lean Manufacturing. Pero en este caso era simplemente enfocarse en el Jidoka, ¿vale? El Jidoka, en términos simples, ¿qué es lo que era? Era, profe, cómo automatizar los defectos, cómo darse cuenta de un defecto en la línea de producción para luego arreglar el problema y seguir trabajando de inmediato. No perder tiempo, básicamente. Vale, eso, la idea ya, no perder tiempo, bueno, sí, pero y lo que tenía que tener, o sea, lo que tienes que tener claro es la automatización, ¿ya? Pero la idea del Jidoka es que esa automatización también tenga un toque humano, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la máquina, o sea, cuando la máquina no puede más, es que tienen que tener claro que la máquina no puede más, ¿ya? Y no la voy a seguir forzando, ¿sí? Entonces, por eso es que el ser humano es el que tiene el control de la máquina, ¿ya? Entonces, el humano es el que dice, mira, tú trabajas hasta aquí y se acabó, ¿ya? Ahora tengo que hacerte mantención, ¿ya? Pero la máquina no piensa por sí sola. Entonces, esa es como la idea. Entonces, para evitar problemas, entonces se implementan eso, lo que bien mostraron ustedes ahí de los controles, ¿ya? Con el semáforo y ese estilo de mecanismos, ¿ya? Bien, pero sí, consejos. Cuando pongan una presentación, acuérdense de leer bien lo que ponen ahí, porque, por ejemplo, vi texto ya que estaba como inconexo, y eso no puede pasar, ¿ya? O sea, ponen ahí un poco el texto, si quieren poner texto, y luego lo releen y lo ponen bien, ¿vale? Que habían cositas que no cuadraban mucho, ¿ya? Y luego lo otro es enfóquense en el tema principal de lo que tienen que hablar, ¿vale? Para que no tengan estos fallos, ¿ya? Porque al final esto fue como un fallo, ¿ya? De conceptos directamente, ¿ya? Vale. Sí, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que lo dejamos hasta aquí, ¿vale? ¿O alguien más quiere presentar? Muchas gracias a todos, ¿ya? Eh, Muchas gracias por las presentaciones, ¿ya? Me gusta el Profesor, esfuerzo nosotros queríamos presentar. Tomás Bravo. Bueno, Sí. vale, dale. Ya, Jorge Esto ya me tiene que poner despidió la por 3 veces, presentación. ¿no? Jorge, ¿puedes poner la presentación, por favor? Hola, profesor. Vamos a disertar sobre el método Kanban. Los integrantes son el Jorge Pacheco, Javier López y Tomás Bravo. Ahora los dejo con Tomás Bravo para que siga presentando. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Ya. Dando un poco de contexto, la palabra de origen japonés la podemos traducir como tarjeta o cartón. Esta representa un sistema que tiene como objetivo aumentar la eficiencia de la producción de una empresa, lo cual obviamente es esencial a día de hoy. Fue desarrollado por Toyota en la década de los 40, dado que es simple y tiene muchos beneficios, se convirtió en uno de los métodos más utilizados por la empresa en todos los segmentos, no solamente automotriz. Pero bueno, ¿qué es efectivamente el Kanban? Originalmente se trata de un sistema de gestión y control de inventario, que ocupa estas pequeñas hojas de papel autoadhesivo que se conocen como post-it. Para los que no las conozcan, son estos como papelitos de colores que tienen pegamento y que se pegan en cualquier superficie, en las cuales se anotan las tareas que se deben hacer, ordenándolas en 3 grandes columnas que nosotros vamos a llamar pendientes, en proceso y terminadas. Un trabajador toma una de las tareas que están pegadas en pendientes, la pega en la columna de en proceso mientras la está realizando, y una vez que la termina, la pega en terminadas. La facilidad de visualizar e interpretar estas tarjetas hace que la comunicación entre los funcionarios sea mucho más rápida y efectiva, una vez que todos saben exactamente qué tareas faltan por hacer y cuáles ya se han realizado. El método se apoya en un sistema de producción por extracción. ¿Qué quiero decir con esto?
La producción de un nuevo producto solo comienza cuando se vende un ítem del stock. Esto también se conoce como sistema pool. Siguiente, por favor. Ahora hablando de los principios directores de Kanban, vamos a mencionar los 3 ejes que son los más importantes. Primeramente tenemos la sostenibilidad. Con esto evitamos la sobrecarga de los trabajadores al saber cuáles y cuántas tareas están realizando, lo cual favorece el flujo de trabajo. En segundo lugar tenemos la orientación al servicio. La gran finalidad de Kanban tiene que reflejarse sí o sí en lo que recibe el cliente, mostrando un incremento del rendimiento y evaluando la satisfacción de nuestros consumidores, entregando un servicio de alta calidad, mejorando los tiempos tanto como de espera y de atención. En tercer lugar tenemos la supervivencia. En un mundo tan cambiante donde día tras día se presentan nuevos problemas, nuevos competidores, es esencial mantener activado un sentido de adaptabilidad, donde los procesos que son lentos y precarios terminan quedando obsoletos frente a los métodos como el Kanban. Ya, dale nomás. ¿Se escucha bien? Sí, sí te escucho. Ya. También los principios de gestión de cambio se empieza con lo que haces ahora, eso es lo que explica Kanban. Entonces tendremos que entender nuestros procesos, los roles que cumple cada persona y cómo están nuestros trabajadores dentro del proceso. Entonces también buscamos la mejora a través del cambio evolutivo, en donde el Kanban introduce pequeños cambios y estos se van monitorizando para evaluar su impacto en el resultado de un servicio o un proceso que se esté desarrollando. Y también vamos fomentando el liderazgo, en donde todas las personas de la organización tienen un potencial y este potencial también tiene que ser aprovechado. Dale nomás. Cambia nomás, meme. Y esto se desarrolla en los 4 principios del Kanban, que estos 4 principios son los que hacen que Kanban funcione tan bien independientemente de la industria en la cual se desarrolle, ya sea de servicio o de producto. Entonces se le pide que sea visual. Entonces aquí se hace referencia a la creación de un modelo en donde nosotros tenemos las tarjetitas que resaltan el flujo de trabajo. Y esto abre las comunicaciones y la colaboración de todos los trabajadores, porque es más claro ver en qué parte del proceso están las cosas. Si están en un proceso de por hacer, si están hechas o si se están haciendo. Entonces, una imagen vale más que 1000 palabras. Eso es lo que se explica. Después, se limita la carga de trabajo. Entonces, al poder ver en qué parte del proceso se encuentran los proyectos, nosotros podemos reducir el número de trabajos en el proceso. Y nos vamos concentrando en un número menor de tareas, sin tener que cambiar tanto. Entonces, esto aumenta la velocidad a la que el proyecto viaja a través del sistema. También hacemos que fluya. Cuando nosotros aplicamos trabajo en el proceso, optimizamos el flujo de trabajo y el uso de Kanban permite recopilar información para analizar este flujo. Analizando este flujo nosotros lo podemos mejorar. ¿Por qué? Porque vamos reduciendo la cantidad de cuellos de botellas o colas que puedan retrasar los proyectos. Y como cuarto principio, se busca la mejora continua. Cuando nosotros aplicamos Kanban, nosotros ayudamos al equipo a mejorar el flujo mediante el seguimiento constante de este. Lo seguimos durante todo un proceso, donde evaluamos los plazos de entrega y evaluamos las entregas desde un proceso a otro. Y este se puede aplicar en muchas áreas. Entonces los equipos pueden experimentar con la ruta que toman cada proyecto o cada servicio y los miembros del equipo para mejorarlo aún más. Bueno, ahora a mí me toca el ejemplo sobre el Kanban y tenemos el de Starbucks en Japón. En Starbucks en Japón se entrega una tarjeta Kanban que gestiona el flujo de trabajo de pedido, la elaboración y la recogida de las bebidas. Se verifica el inventario de las bebidas a través de estas tarjetas. Por ejemplo, primero el cliente va, compra la leche de soya en este caso, el cajero le pasa la tarjeta y luego los baristas saben que tienen que sacar una leche de soya del inventario. Luego el cliente va a donde está el barista a recoger la leche de soya y se la devuelve la tarjeta. Este es un ejemplo súper simple de Kanban, pero influye en todo el proceso del doing, to do y done. Así que ese es un ejemplo de Starbucks. Y esta es la presentación hasta este momento. Terminamos. Ok. A ver, la presentación yo creo que ha estado bien clara.
¿Ya? No la quité en sí, porque necesito que corrijan una cosa. A ver. Se fue. Sí, está bien, sí, está bien. Se supone que eso que pusieron aquí, eso es Kanban, ¿no? Sí. Lo que está haciendo el operario ahí. Es el primero el que lo hizo Toyota. El que Toyota lo inventó. Entonces es el que hacían en Toyota. Bien. Ya. Sí, eso, la idea es que ustedes, cuando introduzcan estos métodos y pongan una imagen, bueno, lo digan, ya, que la persona es difícil que se lo imagine, ya, entonces lo tienen que decir. Todo lo que pongo en la presentación se supone que tiene que tener un significado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la imagen está aquí, bien, cuando dije que le ponía como un post-it, ya, siguen, pero aquí viene un poquito el problema, ¿ya? Y es sobre el formato, ¿ya? Que esa letra es casi imposible de leer, ¿ya? Entonces, acuérdense que para una presentación van a poner letras, yo tengo que ser capaz de leerla, ¿ya? Entonces, esto está bien, pues lo pegaron, ¿ya? O agrandan todo el dibujo o lo reescriben, ¿ya? Eso es lo que tienen que, o quitan el texto y lo explican ustedes, ¿vale? Eso es lo que tienen que hacer en las presentaciones, porque si no, confunde. Yo voy a estar pensando, o sea, pensando que está diciendo algo aquí, o sea, mientras tú dices algo, yo trato de leer, ¿ya? Y voy a hacer una cosa a la vez nomás, no te escucho, ya ahí trato de leer y no puedo. ¿Ya? Entonces, para evitarle el problema al que oye, ¿ya? Entonces tú tienes que facilitarle la vida, ¿ya? Eh, entonces eso, o se quita, es lo mismo aquí, ¿ya? O se agranda la letra. Y luego has puesto unas cosas en inglés, ¿ya? Que si yo pongo cosas en inglés es por un motivo, ¿ya? Pero en una presentación, que es por ejemplo que tú la estás dando a gente en español, todo tiene que estar en español, ¿ya? Incluso las figuras, ¿ya? Si tienes figuras que tienen nombres en inglés, bueno, por respeto a la gente, tú tienes que traducirla al español, ¿vale? Eso es lo que generalmente se hace, ¿ya? Entonces, esto que está aquí es como decir, mira, yo no tenía tiempo, ¿ya? Entonces, copié y pegué, ya es una imagen, ¿ya? Y la puse aquí. Eso es más o menos lo que se da a entender, ¿sí? Pero yo sé que ese no es el objetivo de ustedes, ¿ya? Pero sí hay gente que se puede sentir como mal porque le ponen un texto en inglés y que no sabe, ¿ya? Y no tiene por qué forzarme a mí a aprender inglés, ¿ya? Y lo contrario que hago yo, por ejemplo. Y si yo pongo algo en inglés, tratando de forzarlo, porque en realidad tengo que hacer que ustedes sí lo entiendan, ¿vale? Entonces, yo creo que lo trataron de hacer por ese estilo, pues, o sea, con esa intención, pero bueno, esto se lo digo simplemente como para las futuras presentaciones, ¿vale? Y el ejemplo, bueno, esto es bastante simple el ejemplo, pero yo creo que sirve, ¿vale? Eso, ¿ya? Bueno, ahora sí, muchas gracias, ¿ya? Muchas gracias y ya nos vemos y la próxima clase, bueno, ya será la evaluación, ¿ya? Eso, envíenme las presentaciones, estudien todo y si pueden ver este video, bueno, o si no, las presentaciones también se las pueden compartir entre ustedes, ¿vale? Bueno, gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿Sí? Buen fin de semana, obviamente. Y termino con esto. Chao, profe. Chao, chao.